Ahora relaciones lógicas, implicación formal y doble implicación formal. Comenzamos definiendo implicación formal. Es aquella implicación o condicional que resulta ser tautología, es decir, no puede ocurrir que siendo el antecedente verdadero, el consecuente sea falso. Veamos un ejemplo. En el condicional o implicación P, entonces P o Q, si P es verdadero, necesariamente la disyunción inclusiva entre P y Q lo será. Recordemos que la disyunción inclusiva solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Por lo tanto, estamos en presencia de una implicación formal. Del mismo modo, una doble implicación formal o equivalencia lógica es aquella doble implicación o bicondicional que resulta tautología. Quiere decir que, dado el bicondicional entre P y Q, para que este bicondicional sea una doble implicación formal, y recordando la equivalencia del bicondicional, debe ocurrir que P implique formalmente a Q y Q implique formalmente a P. Veamos un ejemplo. Si realizamos la tabla de verdad, tenemos 4 proposiciones simples: verdadero, verdadero, falso, falso para Q. Para P, no Q, será falso, verdadero, falso, verdadero. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y no P, falso, falso, verdadero, verdadero. Resolvemos la primera implicación. Sabemos que el condicional solo es falso cuando, siendo el antecedente verdadero, el consecuente resulta falso, y esta situación se da solo en el primer renglón. Hemos resuelto el primer condicional. Veamos el segundo. Nuevamente, el único caso de falsedad se da en el primer renglón. Analizamos ahora el bicondicional entre estos dos resultados. Sabemos que la doble implicación es verdadera cuando ambas proposiciones que tienen el mismo valor de verdad, es decir, falso, falso, verdadero, 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 y en el último renglón la misma situación. Llegamos a una tautología, la doble implicación es formal. Hablaremos ahora de condiciones necesarias y suficientes. Si ocurre que una función proposicional P de X implica formalmente a otra función proposicional Q de X, diremos que P de X es condición suficiente para Q de X. O también Q de X si P de X, o también Q de X es condición necesaria para P de X. Estas tres afirmaciones, incluyendo la cuarta, P de X solo si Q de X, son equivalentes. Si ocurre que entre P de X y Q de X se da una doble implicación formal, entonces podremos afirmar que P de X es condición necesaria y suficiente para Q de X, o también P de X si y solo si Q de X. En consecuencia,
Determinar si P de X es condición suficiente, necesaria o necesaria y suficiente para Q de X significa que deberemos establecer en qué sentido se da la implicación formal entre las funciones proposicionales o proposiciones, llegado el caso, dadas. Deberemos saber si P de X implica formalmente a Q de X o si Q de X implica formalmente a P de X o si entre P de X y Q de X existe una doble implicación formal. Algunos ejemplos. Si se tienen dos funciones proposicionales definidas en los reales, dadas por x² menos 9 igual 0 y x igual a 3, para determinar si P de X es condición necesaria, suficiente o necesaria y suficiente para Q de X, debemos analizar en qué sentido o en qué sentidos se da una implicación formal. ¿Es P de X quien implica formalmente a Q de X? ¿O es Q de X quien implica formalmente a P de X? Veamos qué sucede. Si planteamos x² menos 9 igual 0 implica a x igual a 3, la idea o el concepto nos pide que no pueda ocurrir que siendo el antecedente verdadero, el consecuente resulte falso. ¿Qué pasa? Para que x² menos 9 sea igual a 0, pueden darse dos valores posibles, 3 o menos 3. Por lo tanto, puede ser que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Por lo tanto, esta implicación no es formal. Ahora, si planteamos x igual 3 implica x² menos 9 igual a 0, no puede suceder que si siendo x igual a 3, x² menos 9 resulte distinto de 0. Esta implicación es tautológica y por lo tanto es formal. Entonces, Q de X implica formalmente a P de X. Por lo tanto, P de X es necesaria para Q de X. ¿Sí? También podríamos decir que Q de X es suficiente para P de X. Otro ejemplo. Siempre dentro del conjunto de los números reales planteamos P de X es x³ menos 8 igual 0 y Q de X, x igual a 2. Nuevamente, las posibles implicaciones son x³ menos 8 igual 0, entonces x es igual a 2, o bien x igual a 2, entonces x al cubo menos 8 es igual a 0. La primera implicación, ¿sí? P de X implica a Q de X, es una implicación formal. No puede ser que siendo x al cubo menos 8 igual a 0, x sea distinto de 2. ¿Sí? La segunda implicación, Q de X, implica P de X, también es formal, porque no puede ocurrir que siendo x igual a 2, x³ menos 8
resulte distinto de 0. Si ambas implicaciones son formales, entonces P de X y Q de X mantienen una doble implicación formal. P de X es condición necesaria y suficiente para Q de X. De igual modo, Q de X también es condición necesaria y suficiente para P de X. Pasamos a un nuevo tema dentro de las implicaciones. Definiremos implicaciones asociadas. Dada una implicación o teorema directo, P, entonces Q, existen 3 implicaciones asociadas a esa implicación inicial dada, o teorema directo o implicación directa. A saber, la implicación o teorema recíproco, Q implica P. La implicación contraria o teorema contrario, no P implica no Q. Y la implicación contrarrecíproca o teorema contrarrecíproco, no Q implica no P. Vean que, dada la implicación directa, la implicación recíproca intercambia antecedente y consecuente. La contraria, a partir de la implicación directa dada, se transforma en la negación del antecedente, la negación del consecuente. Mientras que la contrarrecíproca es la recíproca de la contraria. ¿Sí? Podemos afirmar que las implicaciones directas y contrarrecíprocas son equivalentes. La implicación directa es P implica Q y la implicación contrarrecíproca es no Q implica no P. Recordemos que para establecer si existe equivalencia entre ambas tienen que tener la misma tabla de verdad o el bicondicional entre ellos tiene que ser una tautología. Si construimos las tablas de verdad, para el primer condicional, obtenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y para el segundo condicional, falso, verdadero para la negación de Q, falso, falso, verdadero, verdadero para la negación de P, teniendo en cuenta que el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, llegamos a la misma tabla de verdad. Si agregamos el análisis del bicondicional, el bicondicional entre ambos es una tautología. Entonces, efectivamente, implicaciones directas y contrarrecíprocas son equivalentes. Y un cuadro resumen. Dada la implicación directa, P implica Q, P implica Q y Q implica P son recíprocos entre sí. P implica Q y no Q implica
no P implica no Q son contrarios entre sí. P implica Q y no Q implica no P son contrarrecíprocos entre sí. Pero también podemos afirmar que no Q implica no P y no P implica no Q son recíprocos entre sí. No Q implica no P y Q implica P son contrarios entre sí. Y finalmente, Q implica P y no P implica no Q son contrarrecíprocos entre sí. Veremos un ejemplo. Dada la función proposicional cuantificada para todo xy que pertenece a los naturales, si x es mayor que y, entonces x cuadrado más y cuadrado es mayor que y cuadrado, las implicaciones asociadas son: para todo xy que pertenece a los naturales, x cuadrado mayor que y cuadrado, entonces x mayor que y. Esta es la implicación recíproca. Presten atención a que el cuantificador se mantiene. La implicación contraria, nuevamente, para todo xy que pertenece a los naturales, negamos el antecedente de la implicación directa, x menor o igual que y, entonces negamos el consecuente de la implicación directa, x cuadrado menor o igual que y cuadrado. Y la implicación contrarrecíproca, nuevamente, para todo xy que pertenece a los naturales, si x cuadrado es menor o igual que y cuadrado, entonces x es menor o igual que y. Seguiremos luego con razonamientos.